Estamos con la última actividad de esta bellísima jornada y a continuación vamos a comenzar con el conversatorio. Para presentar a los exponentes tenemos al tecnólogo médico Cristian Iribarren, convención en laboratorio clínico, hematología y banco de sangre de la Universidad de Talca, con magíster en salud pública y mención en epidemiología. También contamos en la mesa con la enfermera Denise Brito, enfermera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con diplomado en salud familiar y comunitaria, estudios en magíster y doctorado en salud pública y políticas sociales de la Universidad de París, y académica de la Facultad de Salud en la Escuela de Enfermería. También con la antropóloga Valentina Fakraldin, que es antropóloga social en salud pública y bioética, académica de la Universidad de Chile y UDP. También con la directora Marcela Puentes, matrona de la Universidad de Chile, que cuenta con un diplomado en sexualidad humana en la Universidad de Evo Portales, un diplomado en educación superior en la Universidad Mayor, y un magíster en género y cultura latinoamericana en mención en humanidades de la Universidad de Chile. Y para cerrar la mesa, contamos con el doctor Gustavo Montaldo, especialista en medicina interna de la Universidad de Chile, especialista en microbiología de una Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y magíster en educación en ciencias de la salud. Y como moderadora contaremos con la participación de la profesora Elisa Ansoliaga, que ya hemos presentado. Ahora vamos a proceder a compartir una presentación. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, junto con saludar y agradeciendo que permanezcan en conexión para esta actividad de cierre a nuestra jornada interdisciplinaria en COVID-19. Me presento, mi nombre es Francisco Valdés, soy estudiante de cuarto año de Tecnología Médica con mención en Oftalmología y Optometría. A continuación, cuando comencemos a compartir pantalla, les voy a hablar un poco respecto a esta actividad. La actividad que realizaremos es un conversatorio sobre las determinantes sociales en salud, que se realizará en modalidad de mesa redonda. Para esta nos acompañarán, como bien decía Fabián, los siguientes expositores: el tecnólogo médico Cristian Iribarren, la antropóloga Valentina Fakhreldin, el doctor Gustavo Montaldo, la matrona Marcela Puentes, la enfermera Denise Brito, y finalmente quien modera nuestra expositora del bloque anterior, la psicóloga Elisa Ansoliaga. Entonces, a continuación, les haré una breve introducción respecto a las determinantes sociales en salud, para posteriormente dar paso al conversatorio. Actualmente estamos sobrellevando una situación mundial que ha llegado a impactar la cotidianidad como la conocíamos, en diversos aspectos como lo son el desplazamiento, la educación, las relaciones interpersonales, entre otras. A raíz de esto, desde la perspectiva sanitaria, hemos visto cómo se ha intensificado la inequidad dentro de las distintas esferas sociales que se ven involucradas en esta crisis. Los factores asociados con esta inequidad y que se relacionan directa e indirectamente con el estado de salud de las personas son los que conocemos actualmente como determinantes sociales de la salud. Como sociedad, nos hemos visto expuestos a estos factores, incluido nuestro personal de salud, considerando la gran brecha existente entre el sistema sanitario público y privado. Con este conversatorio, buscamos promover la discusión de estas determinantes y el cómo han afectado nuestra vida en el contexto de la pandemia por COVID-19. Escogimos la siguiente esquematización de las determinantes porque, como podemos ver, todo comienza desde el espacio únicamente personal y propio de la persona. Vemos como el sexo, los factores genéticos y físicos, como también la edad, influyen en el estado de salud de la persona. Al mismo tiempo, el estilo de vida del individuo, la forma en que se interrelaciona y comunica con su entorno, que involucra aspectos como lo son las condiciones de vida, las del trabajo, las culturales, el ambiente y la educación, entre otras, también tienen influencia en nuestro estado de bienestar. Cabe destacar que los factores biológico, genético y físico son los que tienen menor influencia en la persona, primando que se habla de aproximadamente un 50% de impacto sobre la salud de las personas en los aspectos que son ambiente, social y económico. Ahora vamos a poder comenzar con el conversatorio, por lo que voy a explicar brevemente su modalidad. Este constará de 3 preguntas iniciales para empezar la conversación. En cada pregunta, los expositores dispondrán de 5 minutos para plantear sus ideas. Las dudas que surjan a lo largo del conversatorio las iremos recopilando junto al equipo organizador para terminar con la ronda de preguntas. Por esto, les queremos solicitar que éstas sean dirigidas al expositor o expositora dependiendo del planteamiento que se haya establecido.
Probablemente esta actividad se extienda más allá de las 13 horas, por lo que si tienen compromisos posterior a este horario, podrán retirarse del aula sin afectar este hecho en su posterior certificación. Finalmente, doy aviso de que la antropóloga Valentina Spagreldin solo podrá estar presente hasta las 13 horas. A raíz de esto, si surgen preguntas dirigidas para ella, usaremos la modalidad de preguntas vía email luego de la jornada, con respuesta a través de nuestras redes sociales. Ahora le daré paso a nuestra moderadora para comenzar con el conversatorio. Bien, muchas gracias. La verdad es que es un placer acompañar este panel donde yo tendré que hacer el rol medio de mala también, porque voy a tener que de alguna manera controlar el uso del tiempo. Y bueno, agradecer a Cristian, Denise, Valentina, Marcela y Gustavo por haber aceptado la invitación de ITEM y por haber aceptado la invitación a esta reflexión que parece tan urgente y necesaria, aun cuando ha sido evidente, pero a veces lo obvio por obvio se olvida, y poder preguntarnos sobre los determinantes sociales de la salud, que bien siempre son en qué medida las condiciones de vida y trabajo de las personas influyen en ese resultado final de salud de la población. Bueno, ¿cómo juegan o cómo entran a jugar a esta escena de la pandemia que estamos viviendo en nuestro país? Entonces, les voy a pedir que me ayuden con la presentación. ¿La tienen? La primera, uy, no logro, ahí está, ¿o no? No sé si estoy compartiendo pantalla. Bien, entonces, sí. Gracias. En una primera ronda, ¿qué determinantes sociales, en opinión de ustedes, porque son muchos, están los estructurales, los intermedios, etcétera, pero cuáles han quedado en evidencia más potentemente en el desarrollo de esta pandemia sanitaria COVID-19? No sé si alguno especialmente quiere partir. ¿Quién parte? Denise, si quieres partir ya. Tú. Ok, no hay problema. ¿Se escucha bien? Sí, yo voy a ser bruja con el tiempo. Sí, les aviso ya. Adelante, tienes la palabra. Sí, no te preocupes. Buenas tardes ya. Un gusto estar acá con todos ustedes. Es muy interesante la temática que vamos a trabajar hoy día. Escribí mis respuestas porque yo tiendo a extenderme un poco más, así que no te preocupes. Bueno, creo que la pandemia ha traído una de las crisis sanitarias más grandes de los últimos tiempos de la historia, impensada para muchos, y que marcará la vida de todos nosotros. Hoy tenemos ya casi 9.000 fallecidos y 9.000 familias que han sufrido la pérdida de un familiar. Hemos llegado al colapso sanitario, hemos vivido la falta de recursos, el cansancio de los profesionales, y si bien las cifras han bajado, nos encontramos con importantes desafíos dentro de esta enfermedad con consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y desde la mirada de los determinantes sociales, ellos juegan un papel fundamental y crucial debido a que principalmente aumentan la vulnerabilidad de muchas personas que tendrán graves consecuencias, jugando un papel crucial en el aumento de las desigualdades en salud. La pandemia ha dejado a la luz a toda aquella población vulnerable que no puede elegir conductas preventivas. Han aparecido factores como la salud mental, el maltrato, la pobreza, la falta de acceso a los servicios de salud, la desigualdad, el desempleo, la violencia intrafamiliar y la marginación. Las condiciones de vida como el hacinamiento, enfermedades previas, la alimentación, la educación, la escolaridad, el género y la edad son determinantes sociales que han estado presentes durante toda esta pandemia y en donde el derecho a la salud ha sido cuestionado debido a que ha sido inequitativo y desigual en este periodo. ¿Sí? ¿Te escucha bien? Ya. Siempre las enfermedades se despliegan, ¿cierto?, dentro de una realidad social, cultural y económica, y todas estas determinantes sociales son sumamente relevantes al hablar de COVID. La pobreza, el hacinamiento, la falta de agua son ejemplos claros de cómo han aparecido elevados índices de esta enfermedad en las poblaciones más vulnerables.
Ejemplos claros tenemos hoy en día de los números, ¿cierto?, elevados de incidencia en comunas como Independencia, Puente Alto, en que hoy actualmente todavía tienen una cantidad muy alta e índices elevados de casos activos. ¿Para qué hablar, cierto?, la población inmigrante, que vive en una situación mucho más extrema de esta enfermedad, que tienen dificultades para acceder a los servicios de salud o directamente no tienen acceso? Además, cierto, todos los problemas de salud mental, una peor calidad de vida, no están teniendo acceso a la información sobre la pandemia, muchas veces por problemas de idioma, están perdiendo trabajos que ya eran precarios y no pueden regresar muchos a sus lugares de origen, o tienen que seguir trabajando sin medidas de protección, las cuales, cierto, van a incrementar su estigmatización. El COVID, para mí, lamentablemente, nos vino a mostrar que vivimos en un mundo con diferencias, contrastes y desigualdad e inequidad en salud. Eso puedo decir de la primera pregunta. Gracias. Muchas gracias, Denise. Excelente. Ofrezco la palabra a Valentina, no sé si quieres seguir tú. Sí, por favor. Bueno, Adelante. primero que nada, quiero agradecer la invitación de los estudiantes, me parece brillante la iniciativa y notable la organización, realmente se pasaron. Es halagador, digamos, haber sido invitada, y es halagador que ustedes tengan la iniciativa de llevar a cabo una instancia así. Eso. Respecto al tema de los determinantes, las preguntas que nos hicieron llegar me parece difícil de separarlas. En realidad forman parte de un solo fenómeno, que está en un contexto político, digamos, que es previo a la pandemia incluso, ¿no? Y que nos agarra como sociedad chilena de una manera muy especial. De cierta forma, siento que la pandemia ha venido a reforzar lo que ya traíamos como discusión colectiva, ¿no es cierto? Hay, como decía Denise, se notan las inequidades de manera brutal. Lo que hace el marco determinantes es apoyar, digamos, y aportarnos una posibilidad de análisis de cada uno de los elementos que están jugando de manera interdependiente, digamos, ¿no es cierto? Y articulado en la forma en que hemos respondido o no como sociedad a los derechos, tal como mencionaba Denise, a los derechos, en este caso a la salud, entendía como mucho más al derecho que el derecho, digamos, de atención, ¿no es cierto? Eso es lo que está en juego, ¿ya? Y eso es lo que desnuda el marco determinante. Me parece interesante que hayan utilizado, digamos, ese marco para poder mirar el tema, ¿ya? Y por lo demás, es el gran ausente, diría yo, de la política pública para enfrentar el tema de la pandemia. Se ha hablado, por ejemplo, de que ha habido, estoy plenamente de acuerdo con eso, un énfasis en el eje hospitalario, digamos, ¿no? En el sentido de que toda la atención de la política pública estaba puesta en satisfacer la demanda de asistencia, ¿ya? Cuando ya la gente está con el COVID encima. Pero una mirada más bien preventiva o promocional incluso hubiera sido puesta de manera mucho más coherente si es que se hubiera partido de este marco de determinantes sociales, a ver de qué manera están interactuando, digamos, el COVID, que es una patología, ¿no es cierto?, es una patología en el ámbito individual finalmente, con todo este otro esquema, digamos, que nos engloba como sociedad. O sea, haber mirado el COVID como un problema sanitario, exclusivamente de tipo clínico, ha sido la peor de las decisiones, y implica una cierta visión, a mi gusto, ideológica también, sobre lo que es la salud y la enfermedad en nuestra sociedad. Eso. Sigamos conversando entonces. Súper, muchas gracias, Valentina. Cristian, te voy a ofrecer la palabra. Muchas gracias. Agradezco también la invitación a participar en este conversatorio. Saludo a todos los presentes. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo dicho, ¿cierto?, por mis colegas, y mencionar que cuando me llegó esta pregunta le di muchas vueltas a la pregunta porque suena como lógico cuál es la respuesta directa a esta pregunta, precisamente cuando uno tiene esta mirada de que la desigualdad es que, ¿cierto?, se ha evidenciado desde el punto de vista que existe, ¿cierto?, en nuestra población. Solo mirar Santiago, si solo nos enfocamos en Santiago,
Santiago es un gran ejemplo de cómo es la diferencia de las comunas, tanto cierto en calidad de vida que puede ser, como es cierto la estructura de las viviendas, etc. Y por lo tanto, yo llegué a la conclusión que hubiera sido muy distinto el abordaje de la pandemia antes de que llegara a Chile, considerando que nosotros tuvimos 3 meses de anticipación, ¿no? Porque esto empezó en noviembre aproximadamente, si es que le creemos a los chinos, y a nosotros nos llegó en marzo, y hubiera sido muy distinto si se hubiera abordado el plan de cómo íbamos a solucionar la pandemia una vez que llegara al país, si hubiéramos mirado las determinantes sociales, si hubiéramos visto, o si se hubiera visto desde un principio, si la estrategia era hacer una cuarentena, bueno, ¿es posible hacer una cuarentena en Santiago o en el país? ¿Es posible decir a la gente que es en su casa cuando sabemos que las condiciones, cierto, del hogar son precarias en la mayoría de la población? Cuando, si es que una persona se enferma, es imposible que haya un distanciamiento social porque la vivienda tiene, cierto, un tamaño pequeño y ahí pueden habitar 6, 7, 8 personas, todas comparten, por ejemplo, un mismo baño. O sea, ¿cómo podemos, cierto, solucionar todos estos problemas? También mostrando el tema de la precariedad, cierto, del ingreso de las personas, donde esto mostró que un porcentaje muy grande de la población, cierto, tiene ingresos informales, y por lo tanto, por mucho que lo lógico era decir a la gente que se quedara en su hogar, pero bueno, y cómo esas personas llegan, cierto, a colocar el plato, cierto, la comida en el hogar, si ellos viven el día a día. Entonces, yo encuentro que, claro, esto da la lección que el día de mañana, cierto, hay que abordar primero las determinantes sociales. Cuando uno quiere crear estos planes de solución de estos eventos, cierto, que van a afectar, porque al fin y al cabo iba a afectar, tarde o temprano iba a llegar, tarde o temprano la gente se iba a empezar a contagiar, y por lo tanto, cierto, creo que esto básicamente desnudó algo que ya se estaba hablando hace mucho tiempo, ya se está, como mencionó una colega, ya se venía arrastrando también de lo que venía, cierto, del estallido social, de esta inequidad que existe, esta desigualdad que existe, cierto, en nuestro país, y que no existen ciertas condiciones mínimas de calidad para haber abordado las soluciones que se estaban entregando para evitar, cierto, el contagio. Y también estoy súper de acuerdo que uno de los grandes problemas que hubo fue, cierto, canalizar la solución en la atención terciaria, cierto, en los hospitales, cuando en verdad lo que teníamos que buscar es que la gente no se enfermara. Y ahí, cierto, el rol era importantísimo de atención primaria. Así que, bueno, esa es como la reflexión que yo tengo con respecto, cierto, a este punto. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dejar a Marcela para el final y le vamos a hacer la palabra del doctor Montal. Hola, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Considero extremadamente relevante tratar este aspecto que para nosotros en Chile tiene una significación trascendental. Yo quiero comenzar simplemente recordando lo que hizo uno de los estudiantes que introdujo el tema, y es cómo define la OMS a las determinantes sociales. Y la OMS dice, ¿no es cierto?, que es el conjunto de circunstancias socioeconómico, culturales y políticas, incluidos el sistema de salud, en el cual se desenvuelve la vida de una persona desde el momento que nace hasta el momento que muere. Y eso que es válido para una persona, es válido para una comunidad y es válido para una nación. Ahora, cuando se va más al área chica respecto a cuáles son esas circunstancias, se reducen a dos. Uno, al poder político, que es, ¿no es cierto?, el poder que establece las políticas públicas y determina las prioridades. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el poder de quien tiene los recursos. Y los recursos son recursos financieros, que es el dinero,
el recurso productivo, que es la industria, la empresa, que al mismo tiempo es fuente de trabajo, y los recursos naturales. Nosotros somos un país exportador de recursos naturales. Ahora, todos estos aspectos dependen de las políticas, como bien dijo Valentina, de las políticas públicas que se establecen dentro de un marco institucional que está normado por la Constitución y por el marco legal que nos rige hasta el momento. Bien, entendido así, me voy a proceder a hacer un punteo respecto a cuáles son las determinantes sociales que han quedado en evidencia. Como bien han dicho los expositores previos, nosotros estamos viviendo una situación histórica tremendamente importante y yo diría que crítica, no en el sentido negativo necesariamente, sino que yo más quiero verlo como un sentido de oportunidad. Ahora, he desglosado, ¿no es cierto?, los elementos que han quedado en evidencia. En primer lugar, a nivel sanitario, y a nivel sanitario lo hay desde el punto de vista de la infraestructura. En primer lugar, en cuanto a infraestructura, dejar claro que el presupuesto con el que cuenta el sistema de salud chileno es un presupuesto que, a pesar de que ha experimentado una alza histórica en los últimos 15 años o 20 años, está muy por debajo de las necesidades. En segundo lugar, el número de camas hospitalarias es absolutamente deficiente. Y dentro de las camas hospitalarias, ¿para qué decir las camas UCI, UTI y la capacidad instalada en los servicios de urgencia? Yo trabajé muchísimos años en el Hospital San José, en el área norte de Santiago, y ese hospital se inauguró por ahí en el gobierno del presidente Eduardo Frei, y si, por ejemplo, tenía una capacidad instalada para brindar 100 atenciones al día, bueno, hoy día está proporcionando 600. Entonces ustedes comprenden que la calidad de la atención y los tiempos de espera, que son tremendamente sensibles en la atención de salud, se ven absolutamente sobrepasados. Después tenemos el déficit de ventiladores que existían en el sistema, también el déficit de test diagnósticos y los tiempos de respuesta. ¿Y para qué decir? Comenzamos esta pandemia con un único laboratorio de referencia que era el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, la cantidad de laboratorios que nosotros necesitábamos era enormemente mayor. Desde el punto de vista de los recursos humanos, el déficit de especialistas, tanto en la UCI, neumólogos y médicos internistas, en el hospital de José Joaquín Aguirre y en todos los hospitales, que yo sepa, hay médicos de todas las especialidades que no tienen nada que ver con medicina interna, ni con neumología, ni con la UTI, que están trabajando en esas áreas porque sencillamente la cantidad de manos y la cantidad de especialistas que se necesitan están muy por debajo de acuerdo a las necesidades. Lo mismo el déficit de enfermeras, el déficit de auxiliares de enfermería. Había 2 enfermeras por turno en el Hospital San José, 2 enfermeras por turno para 120 pacientes. Y había 2 auxiliares para 20 pacientes. Entonces, yo les digo que en esas condiciones, previa a la pandemia, ustedes comprenden que era absolutamente imposible hacer frente a una pandemia de una manera relativamente satisfactoria. ¿Para qué les digo también? Otro recurso humano tremendamente crítico han sido los kinesiólogos. En consecuencia, ustedes comprenden que entramos ya a la pandemia con una situación sanitaria absolutamente desmedrada. Quiero mencionar por último dentro de lo sanitario lo del aspecto de la salud mental. La salud mental en Chile, tenemos tasas elevadas de depresión. Lamento el tiempo. Denme 2 segundos, por favor, para terminar. Tenemos tasas elevadas de depresión en la población, tenemos estresores tóxicos significativos en porcentajes o segmentos importantes de la población. Ha hecho explosión la inequidad de género durante la pandemia, y para qué decir, hemos sido todos testigos, ¿no es cierto?, de la violencia doméstica también durante este periodo. O sea, ha habido, lo mencionaba ya la psicóloga, ¿no es cierto?, que iba a comenzar a haber un incremento. Yo creo que el incremento ya existe. Yo creo que el incremento se vive quizás en silencio,
pero el incremento en los problemas de salud mental de nuestra población va a ser también un tema tremendamente importante del cual vamos a tener que hacernos parte. Gracias. Súper, muchas gracias, doctor. Bien, se pasó solo un poquito, así que muy bien, muchas gracias. Vamos, sin más, dar la palabra a Marcela. Bueno, tengo la suerte de ser la última porque he recogido muchas de las opiniones del resto de los panelistas. Para mí es importante, como decía Valentina, reconocer que las estrategias realizadas por el Estado fueron focalizadas normalmente en la atención terciaria, ni siquiera en la primaria y mucho menos en los determinantes que necesitamos para que una población pueda no salir de sus casas. La imposibilidad de dejar a la población en sus hogares porque no tenían las condiciones mínimas para poder subsistir, con ambientes en donde había una sobrepoblación de personas en hogares muy pequeños, donde esta distribución de la desigualdad se nota mucho y se nota mucho en nuestra misma región, en donde hay desde Plaza Italia hacia arriba se vive una realidad y de Plaza Italia hacia abajo se vive una realidad como si estuviéramos viviendo en el África. O sea, nosotros tenemos determinantes sociales semejantes en La Pintana como si estuviéramos en el África y en Vitacura como si estuviéramos en Europa. Entonces coexistimos dos sistemas que coexisten pero no se vinculan. Yo creo que una de las grandes dificultades acá es la desigualdad. La desigualdad se ve profundamente en esta realidad. Los profesores anteriores dijeron esta distribución de personas contagiadas con el virus, y quiero hacer un punto especial en la mirada del género. Creo que sí, un determinante social que se ha expuesto y que se ha visibilizado mucho más es la diferencia que tiene entre hombres y mujeres de vivir la pandemia. Quiero contarles y decirles que el empobrecimiento y la vulneración se ve mucho más en mujeres, en ancianos y niños, que son las poblaciones más vulnerables que vamos a tener. La precarización de los trabajos femeninos, que ya eran precarizados, donde las mujeres normalmente tenemos un 20% de menos de sueldos que los varones, también tenemos menos derechos. Y eso se ve desde la cotización por las ISAPRES, desde el ingreso al ámbito laboral, y que ahora se ha hecho y ha profundizado más este problema. Esta precarización de los trabajos ha llevado también a las mujeres a tener una sobrerecarga de trabajo, ya que las que pueden estar trabajando vía remota tienen que tener y coexistir con todas las labores del hogar y del cuidado de niñas, niños y enfermos. Hay encuestas en donde hablan que más del 75% y llegar al 80% de las familias, la que cuida a los hijos y la que se preocupa de todas las labores del hogar son las mujeres. Entonces la pandemia también ha mostrado esto. También por otro lado se ha visibilizado la complejidad que es la violencia intradoméstica, que lo dijo Denise, lo dijo el doctor y también lo dijo Valentina y Cristian. La violencia intradoméstica o intrafamiliar que normalmente está oculta en los hogares, sigue en ese mismo espacio y vamos a tener, y han aumentado la cantidad de llamados de mujeres que se ven violentadas, pero con la imposibilidad de salir producto de la cuarentena. Y también la imposibilidad de salir de estos sistemas y de estos círculos de violencia porque tampoco tienen recursos monetarios para poder irse a otro lugar. Entonces, acá son las mujeres, los niños, los ancianos quienes han vivido con mayor dureza esta pandemia y con mayor dificultad. ¿Por qué saco la voz por las mujeres? Porque siento que de alguna manera los determinantes sociales en hombres y mujeres son semejantes, pero cuando la dificultad lo vive una mujer, la vive con menos herramientas y con medias herramientas desde lo público y desde el Estado. Entonces, a mi parecer, creo que las gestiones que se han realizado desde el mismo Estado y ahí han sido escasas. No nos hemos preocupado de comprar ventiladores, pero no nos hemos preocupado de tener el personal necesario para poder hacer las técnicas necesarias para poder salvar vidas, y nosotros deberíamos haber buscado la instancia de que la gente no se enfermara,
porque cuando ya están enfermos y cuando ya requieren de un ventilador, las probabilidades de sobrevida son más bajas. El objetivo estuvo mal puesto. Ese es mi espacio de reflexión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Marcela, muy interesante. La verdad es que hay bastante coincidencia y puntos en común. Me hacen acordar a un psicólogo que ya en los años 90 decía que Chile tenía no un ministerio de salud, sino que tenía un ministerio de la enfermedad. Es decir, un ministerio donde todos sus recursos y sus esfuerzos están puestos en curar y tratar personas enfermas más que hacer promoción o prevención en materia de salud. Y claramente aquí la estrategia inicial estuvo, lo que no está mal también, en hacerse de ventiladores, pero no hubo la mirada global. Y veo mucha coincidencia que otro sería el escenario en el que estaríamos hoy si es que la perspectiva de determinantes sociales de la salud hubiera primado en la estrategia que había que seguir, reconociendo que el riesgo de enfermar es distinto, el riesgo de agravar es distinto, la posibilidad de recibir tratamiento es distinta y la sobrevivencia o la posibilidad de sobrevida es distinta según este conjunto de determinantes sociales de la salud, donde el género parece ser un factor muy, muy importante. Bien, la segunda pregunta, la verdad es que es verdad lo que decía Valentina, porque son preguntas que están muy vinculadas entre sí y varios en su primera intervención ya han hecho alusión a ello, entonces no es necesario que se tomen los 5 minutos. Quiero pedirles más bien 2 líneas principales respecto de la opinión de ustedes, de cada uno de ustedes, desde el lugar desde el cual han estado observando el avance y el enfrentamiento de la pandemia. Bueno, ¿cómo ha sido ese abordaje desde el Estado, desde el mercado y desde la sociedad civil? ¿Ya? Entonces, más bien, si bien todos ya han hablado, han dicho algo sobre eso, la pregunta más específica es, bueno, ¿qué ha sido lo bueno y lo malo? Si es que son capaces como de hacer esa síntesis en términos de la acción del Estado. El mercado es algo, una figura abstracta, amplia. Yo estoy pensando que más bien se refiere a aquellos que son, como decía el doctor recién, los dueños del capital o del mundo productivo, y desde la sociedad civil, desde otros actores más o menos organizados. Voy a partir dando la palabra a Valentina, y como les digo, no es necesario los 5 minutos, sino más bien puntualizar y quedarnos ahí. Gracias, Elisa. De nuevo me voy a referir a la pregunta. Está muy inteligente y está muy inteligentemente vinculada con la tercera también, ¿no? Que tiene que ver con cómo lograr un sistema de salud equitativo, una cosa así es. Y los actores que identifica la pregunta son los correctos, a mi juicio, digamos, son exactamente los correctos. Porque no podemos aludir al manejo de la pandemia sin hacer referencia nuevamente al proceso país que estamos viviendo. O sea, por supuesto, estas opiniones son absolutamente personales, ¿no? Espero no ofender a nadie con ellas, pero yo siento que lo que necesitamos como sociedad es justamente un nuevo marco de referencia, y ese marco de referencia es, a mi juicio, una nueva constitución. Porque lo que se ha visto con claridad es que el sistema país que tenemos, ¿no es cierto?, y la relación entre estos 3 actores, 3 grupos grandes de actores, está muy marcada y es muy sensible, digamos, a la idea política que tenemos como sociedad respecto de qué rol juega el Estado, justamente. Hemos visto, a mi juicio, un Estado sumamente ausente en su rol de Estado, ¿ya? Hemos visto un Estado y a un mundo empresarial muy coherentes respecto de lo que fija la Constitución del año 80, o sea, un Estado neoliberal, subsidiario, en el mejor de los casos, y completamente desligado del rol por supuesto, de fiscalización y de control y de diseño, digamos, de acciones en pro de la sociedad. El doctor Montaldo me parece que aludía al tema de los recursos hospitalarios, digamos, de infraestructura, y también al recurso humano. Ahí, por ejemplo, se ve con claridad. Nosotros no tenemos un sistema único de salud, como todos sabemos.
Tenemos, por el contrario, un sistema que algunos llaman mixto. En realidad, más que mixto, es un sistema que acepta dos realidades paralelas, ¿no es cierto? Y en el manejo, por ejemplo, de los recursos humanos se ve con claridad. El otro día asistí a un seminario respecto del tema de los migrantes, y un alto porcentaje de migrantes latinoamericanos en nuestro país son médicos y otros profesionales de salud. Sin embargo, nuestro sistema no los integra, ¿ya? O, por ejemplo, el tema de la distribución de los recursos humanos en Chile en salud es absolutamente, queda librado, digamos, al mercado, ¿no es cierto? O a instituciones más bien que no tienen tutoría sobre el control de los recursos humanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el mundo privado se lleva gran cantidad de los especialistas formados muchas veces en las universidades públicas, ¿no? Ahí hay un factor de inequidad estructural que, digamos, es bien coherente con esta liberalidad, digamos, del sistema, ¿ya? Ahí vemos un punto importante. No me quiero tomar el micrófono, así que le paso la palabra a los colegas. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Valentina. Voy a ofrecer la palabra a Cristian. Muchas gracias. Como mencionaba la colega, muy atingente esta pregunta desde el punto de vista que eran los 3 ejes importantes que había que abordar si queríamos, ¿cierto?, evitar, ¿cierto?, un masivo contagio o que la pandemia, ¿cierto?, nos sobrepasara. Yo lo que pude observar que básicamente había un gran problema social en nuestro país, que eso no hay que desconocerlo desde el punto de vista de que la sociedad, ¿cierto?, tenía muy poca confianza en el gobierno, en los políticos, y eso es algo muy importante desde el punto de vista que después como uno aborda las indicaciones, ¿cierto?, del gobierno. La gente está descontenta, difícilmente, ¿cierto?, va a hacer mucho caso a las recomendaciones. Y lo otro que también pude observar que el Estado o el gobierno, ¿cierto?, que venían diciendo que desde enero estaban trabajando, ¿cierto?, en este plan para abordar la pandemia, pero cuando llegó el momento, nos damos cuenta que nadie conocía el plan, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Yo no entendía por qué en su momento, desde febrero o enero, se empezara ya a hablar, concientizar la sociedad de lo que se haría o cuáles serían más o menos lo que quería hacer el gobierno en su plan, ¿no? Cuáles eran las ideas, como lo que se está haciendo ahora para el tema del confinamiento. Que los mismos actores del mismo gobierno no sabían del plan. Por ejemplo, que los alcaldes, ¿cierto?, cuando llegó el momento no sabían de nada. Ellos mismos tomaron decisiones por sobre el Estado. Por ejemplo, el hecho de suspender las clases, ¿cierto?, tanto de colegios como universidades, tomando básicamente ellos la bandera de abordar, ¿cierto?, la pandemia desde otra mirada. Que también, ¿cierto?, el hecho de que no había una conexión con la realidad del país. Eso yo creo que fue determinante desde el punto de vista del famoso plan que tenían pensado hacer con lo que era la realidad del país. Y creo que estaba totalmente desconectado con la realidad de lo que se podía y no se podía hacer. Habían comentado desde el punto de vista que teníamos se preocuparon mucho de comprar, ¿cierto?, o adquirir estos ventiladores, pero había, ¿cierto?, una necesidad muy grande de insumos, que eso se vio, ¿cierto?, en el principio de la pandemia, de que había muchos hospitales que no tenían mascarilla, no tenían guantes, y que básicamente todos los profesionales de la salud se vieron expuestos, ¿cierto?, a enfermarse desde un principio, debido, ¿cierto?, a esta falta de conexión o de diagnóstico de lo que de verdad le faltaba a los, ¿cierto?, a los que iban a participar en la solución. Entonces, eso es yo lo que podría comentar desde el punto de vista de lo que yo veo, de lo que faltó. Y bueno, y el mercado, lo que yo les puedo comentar es que, claro, ellos inflaron precios. Supimos que en un principio ya, por ejemplo, la gente que se quería hacer los exámenes, los precios, ¿cierto?, en un principio eran
100.000 pesos, y tuvieron que salir, ¿cierto?, el gobierno a poner, ¿cierto?, no sé si fue ley, no me acuerdo bien lo que fue, para que el precio quedara fijo, ¿cierto?, y no abusaran desde el punto de vista de precio, o también para la atención pública, el costo, ¿cierto?, de conseguir los insumos también se encarecieron en base, ¿cierto?, a esto de la oferta y demanda. Y al fin y al cabo lo que yo encuentro es que hubo una total desconexión de la realidad de lo que se necesitaba. Y eso es como lo que les puedo comentar. Ok, muchas gracias, Cristian. Voy a ofrecerle la palabra a Marcela. ¿Estás por ahí, Marcela? Sí, aquí estoy. Gracias. Muy, muy de acuerdo con lo que comentaban los expositores anteriores. Creo que acá hay una relación directa entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil es en este momento uno de los últimos bastiones de resistencia a un sistema económico que se ha sustentado en un capitalismo, pero a ultranza, en donde y quiero también decir que estas opiniones son totalmente personales, que se ha visibilizado durante esta pandemia con todas las aristas y todos los múltiples efectos que ha tenido en la población y sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Vemos cómo el Estado ha seguido manejando los recursos necesarios, como decíamos, para la atención en los hospitales, pero han dejado en la indefensión a las personas que están dentro de sus casas. O sea, el único momento donde aparece el Estado es cuando esta persona se enferma, se complica y llega a un hospital. Pero la dificultad que han tenido el resto de la familia, del resto de los 18 millones de personas que están viviendo en nuestro país ha sido silente. Creo que las políticas públicas en relación a la ayuda de las familias para que pudieran vivir el confinamiento de una manera digna no se dieron. Y aquí el mercado también vino a demostrar que desde la industria y desde el empresariado hay una visión indolente de el trabajador sirve mientras trabaje y mientras produzca, donde la gran mayoría de los recursos van a ser para mí y muy pocos para ellos, y en estos momentos donde se necesita del otro, se han olvidado. Ahí vemos cómo se cambiaron los RUT para que empresas que no eran fundamentales siguieran funcionando. Vimos cómo hasta última hora las constructoras tenían a sus trabajadores y estamos en plena cuarentena y Chile seguía funcionando. Estoy de acuerdo que las personas, si no funcionaban, no comían, pero el Estado debería haber estado aquí paliando esas necesidades y no se vio. Vemos también cómo las empresas y el mercado fue también un eje del trabajo que han ido haciendo como gobierno. Vemos cómo se han ido dando recursos sin límite para levantar empresas que están a la punta de la quiebra sin ninguna garantía y sin ninguna vuelta de mano al Estado. El Estado sirve para cuando estamos con dificultad, el Estado se hace cargo, pero no participamos en ninguna manera el mercado y el Estado para el beneficio de las personas y la población. Yo creo que aquí ha sido, para mi gusto, la parte más compleja de este proceso. Y aquí viene la sociedad civil a darse cuenta de esta como estructura, ponerla en discusión, también debatirla y reflexionar en torno a ella, pero creo que el Estado no ha estado dando el ancho y el mercado tampoco. Bien, muchas gracias, Marcela. Bien interesante tu reflexión. El otro día ya lo comentaba el profesor Nefa de Argentina, que decía que esto interpela al sistema político, porque mientras
las posiciones más de derecha piden un Estado más pequeño, más magro, solamente subsidiario, nunca el Estado, durante todas las crisis grandes que ha vivido la historia, sanitarias, económicas, políticas, sociales, han sido los Estados quienes han salido al rescate de ese mundo que es el mundo privado particular. Entonces, como de alguna manera, nunca fue el Estado tan útil para el sistema, para sostener el sistema capitalista, y nunca quedó tan en evidencia cuánto más Estado necesitamos para cubrir ciertos derechos básicos de la población y la ciudadanía. Bien, vamos a dar la palabra a Denise. Sí. Quisiera volver al eslogan que ha tenido esta pandemia, que lo mencionó también el colega, con respecto a quédate en casa, porque cuando un trabajador o una trabajadora, ¿cierto?, independiente, un vendedor, pensándolo como ejemplo, es el sustento y no puede hacerlo, ¿existe un miedo al contagio? Pues claro que existe, pero ese miedo, ¿cierto?, es menor al miedo, ¿cierto?, de no tener sustento familiar, económico, de alimentación, de poder pagar las cuentas, poder mantener, ¿cierto?, el hogar. Y desde esa mirada creo que existen diferencias que son sustanciales frente a un trabajador que tiene teletrabajo, como por ejemplo. Y creo que uno de los grandes determinantes sociales que, ¿cierto?, tiene que ver con cómo ¿cierto?, se ejerce los derechos laborales y la situación de los trabajadores. Tenemos ciertos grandes desafíos y que no se han podido cumplir, como lo han mencionado todos, ¿cierto?, en la mesa. Hoy en día tenemos nuestros vecinos, muchos ejemplos en los que se han, ¿cierto?, solicitado préstamos de millones de dólares para dar apoyo económico a las poblaciones más vulnerables, lo que no ha sido igual en nuestro país. Y de esta manera asegurar con políticas públicas que las personas se queden en casa y no sea solo un eslogan, ¿cierto?, sino que sea efectivo, con un apoyo real del Estado. Desde el mercado también, como han mencionado, la inyección de dinero ha sido principalmente a los hospitales, no a la prevención, y por otro lado hemos visto diferencias, ¿cierto?, que han sido cuestionadas, que han salido a la luz pública, como, ¿cierto?, también lo mencionaba Marcela, que coincidimos, esto de los permisos, han mantenido, ¿cierto?, las grandes empresas en funcionamiento, y muchos microempresarios han tenido problemas para tener permisos y seguir funcionando. Todo eso nos hace plantearnos, ¿cierto?, y cuestionar nuestro modelo, que claramente, ¿cierto?, tiene las características de un sistema neoliberal que afecta a el cómo vivimos la pandemia y cómo hemos dejado de lado todos estos determinantes sociales. Hoy en día nos encontramos con uno de los hitos históricos en donde, ¿cierto?, se ha podido y se ha logrado cuestionar el sistema de pensiones, y esto del retiro del 10% tiene que ver con una demanda de la ciudadanía de poder, ¿cierto?, trabajar sobre la precariedad que existen en muchas familias y la necesidad, ¿cierto?, de combatir la pobreza, que es algo que vamos a ver a largo plazo, después de situaciones como las que nos encontramos hoy en día. Y desde las personas, me gustaría también mencionar que hemos visto muchas personas que han tratado de cumplir las cuarentenas, han tratado de, ¿cierto?, protegerse y seguir las indicaciones, pero muchos de ellos, como usted ha mencionado, siguen en las calles, porque son personas como las que mencionaba al comienzo, que no pueden cumplir con ese eslogan, porque no tienen, ¿cierto?, desde el Estado el poder, ¿cierto?, como políticas públicas, poder cumplir con esa necesidad y el derecho a la salud. Y ese aspecto lo voy a seguir trabajando en la tercera pregunta, así que hasta ahí dejo la respuesta. Excelente, excelente. Muchas gracias, Denise, porque damos la palabra a Gustavo, y para luego poder darle la tercera palabra a Valentina, que Valentina se nos tiene que ir corriendo. Así que, Gustavo, te cedo la palabra de inmediato. Eso, y luego para que Valentina alcance a estar en la tercera ronda. Tienes la palabra. Macro, que comencé dando la definición de acuerdo a la OMS, y de acuerdo a la OMS dije que todos los determinantes sociales están, ¿no es cierto?, o dependen del poder político y del poder económico, y que ese se rige de acuerdo a la norma constitucional y a el bloque de leyes que nos rigen. Lo dije porque resulta que el Estado durante la pandemia se ha comportado de acuerdo
a pesar de que es un mandato constitucional el que el Estado debiera proteger a sus ciudadanos, lo que no está escrito en la Constitución es cómo. Y resulta que el cómo lo define ni más ni menos que la autoridad del gobierno. Y en ese sentido tengo dos observaciones importantes que hacer. Una de carácter técnico, que dice relación con la epidemia propiamente tal. Yo soy microbiólogo, trabajé 3 años en virología en la Universidad Católica de Lovaina, y de epidemias y de infecciones virales entiendo. Y debo decirles que la estrategia que ocupó este gobierno fue absolutamente equivocada y que muy lamentablemente la cantidad de muertos que nosotros estamos llorando hoy día debió haber sido significativamente menor. Y ello porque, como bien han dicho algunos de los expositores, ¿verdad? Aquí se puso el énfasis en la atención terciaria y ni más ni menos que en algunos recursos como para simplemente brindar atención al que estaba enfermo. Sin embargo, una epidemia cualquiera, para qué decir una pandemia, entre otras influencias, pero ahora el COVID, que significa muertes y significa una comorbilidad tremendamente importante, debió haberse enfrentado de manera preventiva. Y preventiva quiere decir, yo no pongo cuarentenas móviles que van persiguiendo al conejo que va saltando, sino que yo me pongo delante, pongo una red y freno al conejo. Ahora, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué habría significado eso? Probablemente, ¿no es cierto?, una cuarentena prolongada. Pero cuando la autoridad nos dice a nosotros, los primeros, Chile estaba preparado, ¿no es cierto? Nosotros nos preparamos desde el 1 de enero. Resulta que el día 30 de marzo, el Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, ¿no es cierto?, tuvieron 3 meses para haber decidido, para haberse puesto de acuerdo respecto a una forma de política que le hubiese permitido a la inmensa mayoría de la población no tener que salir de sus casas y desplazarse a trabajar. Era una barbaridad y resulta una barbaridad hasta el día de hoy seguir constatando cómo nuestros conciudadanos tienen que andar apiñados adentro del metro de un lugar a otro. Ustedes comprenden que de qué forma vamos a frenar así una pandemia. Eso es absolutamente imposible. Entonces, todo lo que se ha hecho después han sido, la verdad de las cosas, parches que han sido absolutamente insuficientes. Entonces ustedes me dirán, pero ¿existía precedente en Chile de que el gobierno hiciera uso de recursos, digamos, del Estado, sea propios o sea vía endeudamiento? Bueno, el año 1980, para los que no existían entonces, les cuento yo que el gobierno de entonces, ¿no es cierto?, se metió la mano al bolsillo y salvó a la banca de todo el país. A la banca de todo el país. Había posibilidad en esta oportunidad de aumentar nosotros nuestra deuda externa, por ejemplo, para ir en ayuda de todas estas personas que han tenido que moverse de su casa para trabajar y no morirse de hambre. Sí, había, pero eso, ¿no es cierto?, exigía una decisión que por supuesto no se estuvo de acuerdo en tomar porque eso rompe los equilibrios macroeconómicos. Entonces, la verdad es que todo el resto ha sido un fuego de artificio, con un costo elevadísimo para la población. Y resulta que, claro, de esa forma, ¿no es cierto? Se compraron ventiladores, etcétera, etcétera, pero no se hizo lo que está escrito desde ya antiguo, de cómo poder enfrentar de manera eficiente a una pandemia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el poder legislativo y la clase política toda se encuentran absolutamente deslegitimados. No fueron ni siquiera ellos tampoco capaces de poder ejercer una presión. Y resulta que ahora se suben al tren y esto resulta una cosa dramática. ¿Cómo es posible que los asalariados, porque esto del 10% solamente va para el segmento asalariado, pero hay un porcentaje muy significativo de la población que no es asalariada, por lo tanto no va a tener derecho a ese 10%, sacar plata de sus propias magrísimas, es tremendo. En vez de haber sido el Estado, todos nosotros, que hubiésemos endeudado, ¿no es cierto?, y haber pagado la deuda a N años plazo. Pero no. Entonces,
aquí se ha recurrido a una medida populista, ¿verdad?, que es entregar al 10%. Claro, es mucho mejor eso que nada, naturalmente, pero yo no me quiero imaginar, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar con esas personas cuando vayan a jubilar. Espero, y esto ya es una cuestión absolutamente personal, yo espero sinceramente que esto signifique que va a haber, ¿no es cierto?, la soñada reforma a la cuestión previsional. Y por último, termino diciendo que no va a haber cambio en el Estado si no hay un cambio en el marco constitucional. Eso es por último lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que clarísimo, clarísimo y muy buena la metáfora del conejo. La verdad es que si hubiéramos partido de otra manera, estaríamos hoy día en otra situación y no ha sido en vano. Hay más que números, esto se ha dicho, pero hay que insistir, hay muchas familias que están llorando esas pérdidas. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta de conversación. Vamos a darle la palabra, tal como se anunció al comienzo, a Valentina, quien debe retirarse. Así que, Valentina, comenzamos contigo y luego ya hacemos un espacio más de retroalimentación y de conversación. Sí, bueno, yo creo que ya no me voy a retirar. La verdad que no, que me quedo ya. Sí, mi compromiso de después, no hay problema. Con mucho gusto. Excelente noticia. Muy bien. Muchas gracias. Claro, ¿cómo podemos avanzar hacia la equidad en salud? No podemos avanzar si es que no cambiamos el marco de referencia, como hemos venido diciendo. Parece que todos estamos de acuerdo en eso. El marco de referencia de la sociedad que queremos construir, ¿ya? Y bueno, me parece que un acto como en el que estamos hoy me genera mucho optimismo, ¿no? Porque ver gente joven, como son los estudiantes que nos están escuchando, interesados por estos temas, es un escenario que hace mucho tiempo que no teníamos en Chile, ¿ya? Venimos de una generación muy opacada, digamos, post-dictadura, sin ningún interés en lo social, ¿no es cierto? Y esta generación ya le había tocado el tema del estallido, perdón, y yo creo que con la pandemia y sus secuelas en distintos niveles, ya estamos viendo que efectivamente hay una generación mucho más motivada, ¿ya? Y eso es un buen escenario, ¿ya? Entonces yo le vería el lado positivo a este tremendo palo del destino, digamos, que es esta pandemia. Tiene un lado positivo y justo nos cae a nosotros, los chilenos, ya en este trance. Entonces, para empezar, claro, necesitamos, si queremos más equidad, cambiar el marco de referencia. Y eso técnicamente significa, a mi juicio, ¿no?, avanzar hacia un sistema único de salud. Ese es el sueño que yo tengo, ¿ya? Yo soy, además de antropóloga médica, soy saludista y me gusta la idea de integrar los sistemas en uno solo, ¿ya? Que seamos una sola sociedad. Y eso significa básicamente concebir la salud desde una óptica colectiva, ¿ya? Ese es uno de los desafíos. También generar un sistema único de salud significa avanzar hacia una cobertura y un financiamiento únicos y de tipo solidario, ¿ya? Solidario es una palabra técnica, ¿ya?, en salud pública. Solidario significa seguir el modelo de FONASA, por ejemplo, ¿no?, una bolsa en la cual cada cual aporta su porcentaje, y como los porcentajes son diferentes, la bolsa queda constituida por un montón de plata que se reparte de acuerdo a las necesidades, ¿ya? Y eso es una mirada saludista, digamos, orientada hacia la solidaridad. Insisto, la solidaridad también tiene una connotación moral, ¿no es cierto?, que no es excluyente de esta otra connotación técnica. También significa avanzar y aprovechar un poco el diseño que por años, por décadas, Chile ha sostenido, digamos, en el ámbito de salud pública, y que no se materializa en la salud privada, dicho sea de paso, pero en salud pública sí, hemos hecho un diseño hace décadas, desde la década del 50, muy inteligente en cuanto a organizar la atención de salud en niveles, ¿ya? Y también a orientar, digamos, hacia distintos ámbitos, no solamente lo clínico, digamos, la atención, sino que también ver todo este esquema muy grande de la sociedad en su conjunto, determinantes sociales nuevamente,
Entonces, los niveles permiten orientar hacia más allá de la enfermedad el acento, ¿no? Poner el acento en la salud y no en la enfermedad. La enfermedad es como el último momento, digamos, de la cadena. Pero prevenir, tener una sociedad sana, significa mucho más, un esfuerzo conjunto que también requiere de una tendencia y una orientación, digamos, conceptual dentro de la salud pública que se llama salud en todas las políticas, ¿ya? No creo que podamos avanzar hacia la equidad en salud sin esos elementos, ¿ya? Para mi juicio esos son elementos fundamentales, ¿sí? Entonces, una lógica de bienestar, de salud, más que de enfermedad, ¿no es cierto? Una organización colectiva y pública del sistema, y salud en todas las políticas. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Valentina. Voy a ofrecer la palabra a Marcela. Gracias. Sí, muy de acuerdo contigo, Valentina. Creo que es el gran espacio y la gran oportunidad para cambiar un modelo de salud que la divide entre privilegiados y no privilegiados, en donde el 85% de la población está en FONASA y el otro porcentaje está en ISAPRE, pero además de todo, cuando las ISAPRE no nos dan las coberturas, volvemos a FONASA. Entonces es un sistema solidario que debería también, creo, ser un sistema único en donde todas y todos tengamos acceso a una salud de calidad y que se centre en la prevención, como decíamos. La prevención, pero para poder prevenir tengo que actuar directamente en los determinantes sociales, porque yo no voy a hacer que alguien se permanezca sano en la medida que no tenga todas las herramientas y todas las posibilidades para tener una vida sana. Porque si seguimos pensando en que tenemos que propender a que la gente se alimente de buena manera, pero los recursos de comer frutas, verduras, legumbres son cada día más caros y no tienen acceso, va a ser muy difícil que eso ocurra. Entonces esto no es un mandato, esto tiene que tener un cambio social que yo creo que surge de un cambio constitucional. Siento que estamos despertando de mucho tiempo dormidos, creo que la dictadura de alguna manera nos mató el alma. Nos mató el alma y nos hizo creer que nosotros podíamos funcionar de manera individual. Y mientras me fuera bien a mí y a mi círculo cercano, debería el mundo estar bien. Con la pandemia nos dimos cuenta que eso no sirve, lo único que sirve es que trabajemos todos en conjunto y que esto sea una mirada en comunidad, donde el bienestar del que está al frente también me afecta a mí, no solo desde el punto de vista moral y de la sensación de tranquilidad, sino que realmente afecta en mis determinantes sociales. Vamos a tener que mirar y sentarnos como país a reconstruir un sistema que se desprenda de este concepto individualista que cimienta las bases de la desigualdad que tenemos. Entonces vamos a tener que poder sentarnos a pensar. Y también yo quisiera aportar desde otra rama, es en el reconocimiento del equipo de salud como parte de este sistema. Para que un sistema de salud funcione tenemos que tener un reconocimiento y un número necesario de profesionales que puedan ayudar a la población a tener y a mantener su salud. Por lo tanto, hay que mirar el código sanitario. Hay que incluir a todos los profesionales de salud en el código sanitario, dándole las funciones y todas las herramientas que puedan, y todas como sus capacidades, reconocerlas. Preocuparnos de los profesionales de salud. Somos uno de los pocos países en el mundo en que las personas pueden estar 40 años haciendo turnos de 24 horas. Creo que eso es fundamental. Hablábamos de la salud mental. Para yo poder acompañar a un ser humano a lo largo de su ciclo de vida y cuidar de su salud y enseñarle, también tengo que partir por mí. Entonces creo que es necesario que también haya un cambio en el sistema de turnos de las personas que trabajan en salud. Hay que reconocerlos como parte importante de esto y reconocer que también se cansan y que tienen que tener ciclos de trabajo, porque
ahora se está viendo cómo el trabajo que han vivido en la pandemia ha repercutido directamente en su salud personal, en su salud mental. Entonces eso requiere de una mirada también desde esta perspectiva, de reconocer al profesional de salud y a todas las personas que trabajan en salud como un personal que requiere de un tiempo de un trabajo y después se garantice que tenga pensiones y tengan una labor un poco más liviana. Eso, muchas gracias. Gracias, Marcela. Quiero ofrecerle la palabra a Denise. Ya, sí, bueno, para terminar, yo quisiera volver a algo que mencionó Elisa también en su presentación, y quisiera citar una publicación del impacto psicológico en las cuarentenas de Brooks que se publicó hace poco en The Lancet, en donde muestra, ¿cierto?, los impactos negativos que repercuten en la salud de las personas, tanto a corto plazo como el estrés, la ansiedad, el insomnio, la falta de concentración, el deterioro en el desempeño de la laboral, falta de suministros de atención sanitaria, y también, ¿cierto?, a largo plazo, síntomas depresivos, el abuso de alcohol, de sustancias, estrés postraumático, la reducción de la vida social, pérdidas de trabajo, todos aquellos, ¿cierto?, van a estar presentes y van a repercutir negativamente en la población, y no podemos dejar de mencionarlos y olvidarlos, porque claramente este impacto en la pandemia va a ser muy distinto y desigual en los distintos lugares del mundo. Este artículo menciona que va a ser mucho más catastrófico en los países en desarrollo y que va a producir crisis humanitarias y endémicas, ¿ah? Que ya se vienen sufriendo, ¿cierto?, siempre desde la mirada y la existencia, ¿cierto?, de estas poblaciones en donde la pobreza, la malnutrición, donde las condiciones ya son insalubres, ¿cierto?, hay falta de oportunidades laborales y sistemas de salud muy frágiles, como hemos descrito, ¿cierto?, hoy en día analizando el nuestro, que aún tiene muchos aspectos a mejorar. Y desde esa mirada yo creo que la pandemia, ¿cierto?, el COVID está afectando y va a seguir afectando a los colectivos más vulnerables, y si no tenemos una mirada amplia y un análisis profundo que proporciona el marco de los determinantes sociales en salud, no lograremos detectarlos y difícilmente vamos a poder prevenir, reducir y mitigar los impactos que causan en la salud vinculados a la crisis del COVID-19. Yo creo que nosotros, y respondiendo a una de las preguntas que leí de uno de los alumnos de los que nos acompañan, tenemos una obligación, porque él se cuestionaba, ¿y qué podemos hacer nosotros con todo esto? Tenemos una obligación ética de proporcionar conocimiento riguroso a quienes hacen las políticas públicas y toman las decisiones, pero también a la ciudadanía. Y en eso tenemos un ejercicio crucial de presencia, de información y de sensibilización, que no podemos olvidar todos los profesionales de salud. Y por último, para terminar, quisiera citar a Pilar Serrano de la Universidad Autónoma de Madrid, que hace un énfasis crucial en el papel de las enfermeras durante la pandemia, en donde dice que existe, ¿cierto?, desde nuestra disciplina un abordaje que es genuino, que es diferenciador, y que existe una mirada holística que está caracterizada en nuestra disciplina, y que desde sus inicios, ¿cierto?, ha tenido un enfoque biopsicosocial, incluyendo no solo a las personas, sino a los grupos y a la comunidad, dándoles también, ¿cierto?, la palabra de la perspectiva de la participación, que es esencial para mejorar los procesos de las políticas públicas. Y como docente, investigadora, y desde el área de la gestión, las enfermeras tenemos un liderazgo esencial, y para eso invito a todas mis alumnas de enfermería y alumnos que estén en las crisis, porque se nos permiten, como también mencionaba, ¿cierto?, el médico, ¿cierto?, presente, que tenemos un rol esencial para poder ejercer en el contexto de la atención primaria en salud y poder mitigar con éxito las desigualdades sociales, ¿cierto?, que existen vinculadas al COVID-19. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Gustavo, te voy a ofrecer la palabra. ¿La tomas o la dejas? Estás muteado, Gustavo, estás muteado. Estás sin... Okay. Sorry.
Voy a ser más breve que lo que he sido previamente, sin embargo, quiero decir en primer lugar que coincido con lo que han expresado Valentina, Marcela y Denise. Yo aspiro, yo sueño con un sistema único de salud. Comparto los conceptos, comparto las visiones que ellas han manifestado, por lo tanto no las voy a repetir. Sin embargo, quiero aterrizar en la pregunta misma que dice ¿cómo? ¿Cómo podemos avanzar hacia la equidad en salud? Y resulta que voy a partir diciendo cómo no podemos avanzar a la equidad en salud. Y a la equidad en salud, y estoy pensando en los meses que vienen, particularmente en los de aquí a 3 meses más, hacer un llamado, hacer un exhorto a todos los presentes, en el sentido de que no vamos a poder modificar absolutamente nada en salud ni en nada si lo que no modificamos es el marco constitucional en el que nosotros nos encontramos. ¿Es el marco constitucional el que va a cambiar a un país? No, pero sí puede rectificar rumbo respecto de cuestiones que se encuentran enquistadas y que han hecho hasta este momento imposible poder introducir los cambios que nosotros, los expositores y yo, en los que coincidimos, hemos querido y hemos aspirado. La verdad es que la única forma de poder comenzar el cambio es participando en el proceso, participando, no absteniéndose del proceso. Las manifestaciones, las concentraciones son útiles, pero no podemos construir un país a punta de concentraciones. Y en eso quiero ser muy enfático. Hasta el año 73 yo viví de concentraciones. Y después me tuve que guardar, me tuve que ir. Entonces les digo que esta es una oportunidad única la que tenemos. Y con COVID y sin COVID, nosotros tenemos que participar del proceso. Eso es lo que quería decir, nada más. Muchas gracias, Gustavo. Perdónenme, pero no me aguanto, y un muy breve comentario. Yo quiero... me conmueve escuchar como la experiencia de Gustavo, y porque la comparto absolutamente. Aquí la respuesta es y requiere ser política, política y política. Y política tanto desde el cambio de los marcos normativos, constitucionales, pero tiene que ser política también desde cómo concebimos el espacio público, cómo concebimos el debate público, la deliberación pública, quiénes son esos actores que participan o no en esos procesos de toma de decisiones. Y eso va más allá, que sin duda es fundamental el cambio en la Constitución, pero va más allá. Hay una cuestión cultural fundamental, ¿ya?, que tenemos que empezar a transformar, y quiero decir que la posibilidad de participar hoy día en esta exitosa actividad, que quiero felicitar a todos los organizadores y organizadoras, porque esto es un acto político, es poner en el espacio de la discusión pública cuestiones y preguntas respecto de la sociedad que tenemos y la sociedad que queremos, y cómo avanzamos hacia una construcción mejor de manera colectiva. Por último, yo creo que hay dos cosas que hay que atender. Léanse la columna de Agustín Esquella, donde menciona la conocida frase de Gramsci, de hay que tener presente el pesimismo de la realidad, que ha aparecido muy presentemente, pero no hay que olvidar nunca el optimismo de la voluntad, y es con ese optimismo de la voluntad que yo veo, y que para mí la única esperanza está en ustedes, los jóvenes que están ahí atrás de eso, que vamos a ser capaces de, no sé si cambiar radicalmente, tampoco yo que no tengo ninguna esperanza de que esto vaya a cambiar así brutalmente, pero sí vamos a correr el cerco y vamos a ir corriéndolo de a poco. Un último tema: ¿cuál es el rol público que deben cumplir las universidades? Creo que al hacer esta actividad, hacerlo de esta manera, y el éxito que ha tenido, demuestra también que nuestra universidad está comprometida con cumplir y favorecer el ejercicio de esa deliberación pública respecto de asuntos que nos involucran a todos. Así que, pucha, perdón, pero el doctor Montalvo me interpretó absolutamente, e insisto, la palabra política está desprestigiada, la respuesta es
y debe ser política y debemos recuperar el sentido profundo de la palabra política. Nos queda un comentarista, Cristian, para ir cerrando esta tercera pregunta. Sí, bueno, yo quiero tomar un poco lo que estaba comentando profesora Elisa, con respecto a una de las cosas que uno puede rescatar de esta pandemia, que hoy más que nunca se vio la importancia, ¿cierto?, de la salud pública, se vio la importancia, ¿cierto? Yo creo que hoy más que nunca hemos visto profesionales, ¿cierto?, académicos, vemos también políticos en todos, ¿cierto?, los matinales, difundiendo información, y yo creo que hay que tomar eso de empezar a acercar la gente, empezar a acercar la sociedad a los políticos, empezar a acercar la sociedad a lo académico, en donde antes uno veía que existía, ¿cierto?, como tres planos diferentes. Estaban los políticos por su lado, en su mundo, los académicos en otro mundo, y la sociedad, ¿cierto?, estaba en el limbo del medio. Y yo creo que hay que rescatar eso, hay que rescatar el hecho de empezar a acercar, abrir la academia, el hecho que hoy en día, por el tema de la pandemia, están existiendo todos estos conversatorios donde está participando también la sociedad, donde está exponiendo su visión, que es muy importante rescatarla, y ahí entrar un poco a qué uno podría hacer, ¿cierto?, para disminuir la equidad. Y yo creo que desde el punto de vista por lo menos de la academia, yo creo que es importante empecemos a hacer una mirada que nuestros profesionales, nuestros alumnos que van a salir el día de mañana, tengan una visión más de salud pública, haya mayor especialización en salud comunitaria, que empiecen a tener más ese enfoque, ¿ya? Y no tanto empezar, ¿cierto?, que ellos van a estar preparándose solo para el ámbito de lo que van a hacer en un hospital, sino que, ¿cierto?, ir fortaleciendo APS. Nosotros necesitamos que APS se fortalezca con especialistas, necesitamos gente interesada en trabajar en APS, porque, y algo que yo también se lo menciono a muchos de mis alumnos, cuando a mí me toca, ¿cierto?, hacerle clases a los tecnólogos, que muchas veces nosotros tenemos una visión, por lo menos a mí me toca como tecnólogo de mención de laboratorio, como que uno estaba muy afuera de lo que es salud pública, porque uno está encerrado en su laboratorio nomás, y si uno está en un laboratorio privado, menos tiene contacto. Y no es así, o sea, uno tiene que ser partícipe, tiene que mostrarle que existe, ¿cierto?, este mundo, que es muy importante si queremos, ¿cierto?, empezar a dar una mejor atención en salud, porque nosotros lo que necesitamos, ¿cierto?, es evitar que la gente llegue a enfermarse, porque enfermarse es más difícil, ¿cierto?, sanar a una persona que prevenir que se enferme. Entonces yo creo que una de las cosas que yo rescataría es que hay que, ¿cierto?, aprovechando la iniciativa de los alumnos de hacer estos conversatorios, que ellos tengan, ¿cierto?, la inquietud de entrar, ¿cierto?, al mundo de atención primaria, y que la academia, ¿cierto?, fortalezca, que se especialicen en esas áreas. Eso es lo que aportaría. Súper, muchas gracias, Cristian, en el tiempo preciso. Bien, estamos llegando al término, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Quiero agradecer a los participantes de este conversatorio, invitarlos a que podamos hacer una segunda patita. Yo creo que todos nos quedamos con gusto a poco, con ganas de más, pero bueno, sin más, vamos a dar la palabra y entrego entonces mi moderación a Fabián, Jorge, no sé quién va a tomar la parte de la sección de las preguntas. Bueno, yo voy a empezar a partir con la ronda de preguntas hacia los expositorios de la mesa como tal. Quiero recordar que las preguntas como tal están totalmente abiertas a la mesa y ser respondidas. También quiero agradecer a la profesora Valentina que se pudo quedar en esta instancia. Partamos. Maximiliano Orellana nos deja esta reflexión. A ver si alguno de ustedes nos puede dar una retroalimentación. Una diferencia territorial por la división de regiones de Chile
en acceso a señales Wi-Fi que en distintas partes de Chile, excluyendo la región metropolitana, estudiantes y trabajadores no han podido acceder a educación en línea o familias y trabajadores simplemente no tienen los recursos para trabajar en casa. Creo que es una consecuencia colateral importante que ha traído la pandemia. Bueno, yo quiero decir una cosa cortita, sugerirle que revise algunos capítulos de los informes de Derechos Humanos del del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, donde uno de los aspectos que se han estudiado, por ejemplo, nosotros estudiamos el derecho a la salud mental, y la inequidad territorial era brutal. O sea, centímetro que te alejabas de la región metropolitana, era un abismo respecto de la posibilidad, de la oportunidad, etcétera, de recibir tratamiento, atención oportuna, de calidad, etcétera. Y no solo hay que salir de la metropolitana, o sea, no está solo el tema de Santiago versus regiones, sino también al interior de la región metropolitana, los mapas que muestran las comunas en las cuales las personas tienen mayor o peor riesgo o menor riesgo de enfermar o de morir, por sus condiciones de vida, es decir, por determinantes sociales, y en este caso acceso a tecnología, acceso a transporte, acceso a una vivienda de calidad, calidad del barrio, etcétera, es brutal. O sea, es un tema, y ahí entra en juego la interseccionalidad que alguien mencionaba en algunos de los comentarios. Es decir, uno no puede seguir mirando, por ejemplo, y que el concepto de interseccionalidad se puso de moda, pero existe desde los años 70 en Estados Unidos, donde las mujeres feministas decían, no es lo mismo ser mujer que ser hombre, pero no es lo mismo ser mujer, negra, pobre, que ser otra cosa. Es decir, cómo confluyen y se ponen en juego distintos factores de desventajas sociales que terminan teniendo efectos en los resultados de posibilidades de desarrollo, de proyectos de vida propio o de resultados de salud. No sé si alguien más del panel quiere responder a la pregunta, comentar, o si seguimos con otra pregunta. Bueno, yo encuentro que lo que comenta el alumno, ¿cierto? Muestra lo que hablamos anteriormente cuando no se hace bien un diagnóstico de la realidad del país, algo tan, una medida, ¿cierto?, que se veía tan razonable como decir que la educación fuera online, y nos vemos enfrentados, ¿cierto?, que había un gran porcentaje de la población no tenía Wi-Fi en su casa. Hasta los mismos docentes, que muchos tampoco tenían, ¿cierto?, internet o algún computador, y que eso refleja, ¿cierto?, el gran problema que hubo aquí, ¿cierto?, era no saber, no conocer la realidad de la sociedad. O sea, ¿cuántas de las personas efectivamente podían hacer cuarentena en su casa? ¿Cuántas personas efectivamente podían hacer teletrabajo, dependiendo, ¿cierto?, de la flexibilidad de la empresa? ¿Y cuántas personas, ¿cierto?, en verdad podían hacer educación, ¿cierto?, online? Y eso sin siquiera solo hablando del ámbito universitario, porque cuando íbamos, ¿cierto?, a la educación escolar, ahí era brutal el poco acceso que había a internet, y de hecho la realidad de muchos hogares que puede que haya un computador y eran tres niños, y todos tenían que tener clases, entonces no tenían, ¿cierto?, cómo poder tener acceso, y eso refleja, ¿cierto?, que el país tenía más iniquidades, o era más desigual de lo que nos pintaban antes. O sea, siempre nos pintábamos que éramos un país, siempre ahí estamos tocando el desarrollo, y al parecer estábamos mucho más lejos de lo que pensábamos. ¿Vamos con una segunda pregunta o hay algún otro comentario que se quiera hacer al respecto? Sigamos con la siguiente pregunta, profesora, para darle avance al resto. ¿Sí está la Jo por ahí? Sí, hola. Bueno, a propósito de la interseccionalidad que hablaban ahora, hay una pregunta ahora para Marcela.
dice que, Francisco dice, creo que es uno de los conceptos que está muy dejado de lado, que es la interseccionalidad. Entonces, ¿consideraría usted que la determinante de género de la que usted hablaba en la primera pregunta se relaciona estrechamente con el concepto de interseccionalidad, o bien deberíamos considerar a este concepto por sí solo como una nueva determinante social de la salud, teniendo una perspectiva de género respecto a este? Yo creo que la determinante de género es muy importante visibilizarla porque hemos pasado a lo largo de la historia demasiado tiempo sin tomarla en cuenta. Creo que muchas de las políticas públicas, muchos de los estudios de investigación han basado una realidad y han generalizado respecto de la población en general, normalmente en estudios más con hombres, y muy pocas veces se estudia como la realidad que están viviendo las mujeres. No, está directamente relacionada a la interseccionalidad, pero acá, cuando hablamos de la componente de género, hablamos de que en el año 2020 seguimos teniendo un acceso desigual a la alimentación, a los recursos, a la educación, a la libertad de desplazamiento, incluso a cosas tan básicas como el derecho a un entorno de paz y libre de violencia. Entonces creo que es importante tener en claro, como decía Elisa, que no todas las mujeres vamos a ser iguales, que mi realidad no tiene por qué representar la realidad de todas las mujeres, pero tenemos que ser capaces de darnos cuenta que desde nuestros privilegios debemos empatizar y hacernos conscientes de que una mujer que vive en cierto lugar, si pensemos en la Araucanía, que es de la etnia mapuche, va a tener muchos menos, va a tener todos los escollos que sufren todas las mujeres, más los relacionados a la pobreza y a la etnia. Entonces, eso es súper importante tenerlo en claro, y cuando hagamos políticas públicas también se centren no solo en las generalidades, sino que en esas perfectas individualidades que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros nos preocupamos de decir que tenemos un PIB per cápita altísimo, no nos estamos dando cuenta que hay muchas personas que podríamos decir que aquí hay 2 panes y hay muchos hogares en donde no hay ningún pan. En cambio, en otros hay 2. Pero el promedio es 1 para cada uno, pero la realidad es súper distinta. Entonces, por eso es fundamental darnos cuenta de esas sutilezas y esas diferencias, que no son sutiles, en realidad son profundas, que no pueden hacernos creer que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, basado solo en la mortalidad. Porque claro, quizás nuestros niveles de mortalidad, en mi caso, mortalidad materna, son bajísimos, pero tenemos que preocuparnos en la calidad de vida de las personas, y sobre todo en la calidad de vida de las mujeres que han estado por siglos y siglos muy invisibilizadas. Creo que sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, sí. Sí, interesante la pregunta, porque también apela un poco al tema de la construcción de los conceptos que estamos usando para mirar la realidad, ¿ya? El tema de la interseccionalidad no solamente involucra género, no podríamos excluirlo porque es demasiado, como dice Marcela, demasiado grosero el cómo influye en la posición que tenemos en la sociedad, pero le queda un poquito grande al esquema de determinantes sociales de la salud. Ya el esquema de determinantes sociales es de la década del 70. Y lo que se hace en las disciplinas de salud, la salud pública sobre todo, ¿no es cierto? Y todas las disciplinas que le aportan, es avanzar, ¿no es cierto?, con una mirada fresca respecto a los fenómenos sociales y a las políticas públicas, en fin. Entonces se necesita que los profesionales de salud, y también los estudiantes sobre todo, estén atentos a cuáles son los desafíos que la realidad nos va generando para producir nuevos esquemas mentales, a partir de los cuales, y conceptos, ¿no es cierto?, y nociones y herramientas, instrumentos conceptuales y metodológicos con los cuales abordar la realidad que es siempre cambiante. ¿Ya? Y esta noción de interseccionalidad yo la he visto también aplicada a otros campos del saber, por ejemplo el tema de la migración, y es sumamente enriquecedora. Así que eso, atentos y dinámicos con cómo vamos construyendo los esquemas. Fíjense ustedes que el modelo determinante
No es el único, para nada, que es el más conocido tal vez en nuestro medio, ¿no es cierto? Pero hay otro que se llama, por ejemplo, de determinación social de la salud, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Ya es un esquema desde otras bases ideológicas y políticas. En fin, hay muchas maneras de abordar la realidad, ¿ya? Pero hay que estar atento a los desafíos que nos plantea la realidad y a la necesidad de ir adecuando nuestros instrumentos y nuestro ojo para poder mejorar el alcance de nuestras profesiones. Súper, muchas gracias, Valentina. Pasamos a una siguiente pregunta. Josefa, Sí. ¿estás por ahí? Yo lo voy a leer. Está bien. Jorge pregunta, dice, respecto al cambio social que está ocurriendo y viene en el futuro, ¿cuál va a ser el rol que va a tener el área de salud dentro de esto? ¿Y en qué debemos enfocarnos y cuál podría ser nuestro rol como estudiantes? Esta es una pregunta abierta para la mesa. Yo quiero partir con una acotación respecto al concepto de los bienes públicos. Los bienes públicos se supone que son bienes que nadie está dispuesto a invertir de sí mismo porque son bienes que se generan y que de alguna manera todos los ciudadanos de una nación pueden a su vez beneficiarse de ellos. El Estado es el principal órgano llamado a la producción de bienes públicos y a garantizar derechos. No estoy diciendo que eso ocurra ahora, estoy hablando en términos como abstractos. Y yo me atrevería a decir, a propósito de esa pregunta, y que lo han dicho muchos autores, pero yo he insistido en ello, en que la salud debe ser considerada un bien público esencial y primordial, incluso como de un bien público de categoría especial. Porque sin salud, a propósito de la salud en todas las políticas, y sin salud no podemos ejercer otros derechos, al trabajo, a la educación, a tener una vida relacional, al ocio. Todos nuestros otros derechos se pueden ver sesgados, truncados, si es que no tenemos un acceso a la salud oportuno. Y por eso creo que es tan importante el rol que pueden jugar quienes trabajan en salud, quienes se forman en salud, quienes formamos a gente en salud, etc. Eso lo tiro. No sé Sí, yo quisiera aportar, bueno, también lo mencioné en la última pregunta con respecto al rol de los estudiantes, ¿cierto? Y luego de los profesionales de salud. Coincido con Elisa, tenemos todos los profesionales de salud un rol esencial en el cuidado, ¿cierto? En poder hacer prevención y no solo la rehabilitación, como se ha centrado, ¿cierto? Y la curación en este periodo de pandemia. Y desde ahí yo creo que es muy esencial el poder fortalecer la educación que dan todos los profesionales de salud a la población general, lo esencial y el rol ético en sensibilizar a la población de todos los problemas que existen hoy en día y cómo los podemos trabajar en conjunto. Y ustedes pueden hacer, solo la creación de este conversatorio para mí es un gran aporte, y ahí ustedes también están ejerciendo su rol de comunicación, de sensibilización de problemas que no se conversan principalmente. Si ustedes ven, y lo mencionamos al principio, esto es un tema que está muy presente en esta pandemia, no obstante la mayoría de los webinars y conversatorios han sido en relación al tratamiento, al cómo, ¿cierto?, manejar la hospitalización de los pacientes COVID, pero este tipo de, ¿cierto?, de instancias son muy importantes, ¿cierto?, para ser consideradas, ¿cierto?, dentro de las políticas públicas que nosotros como ya académicos o investigadores tenemos que considerar para disminuir las desigualdades en salud. Así que el rol yo creo que está presente y siempre va a estar presente, sobre todo los profesionales de salud. Bueno, me voy a introducir un poco a la discusión. Agradecer las palabras de la profesora Denise. Voy a continuar con la siguiente pregunta, que también está abierta a la mesa, que es la siguiente. ¿Qué determinantes sociales de la salud consideran que tienen mayor posibilidad de modificarse actualmente para promover una mejora en esta materia? Pregunta hecha por Fabián. Ofrezco la palabra a los panelistas, a las panelistas y los panelistas.
Compleja pregunta, porque en general los determinantes sociales son difíciles de cambiar. Tenemos que cambiar políticas públicas, tenemos que cambiar el eje en donde estamos poniendo los recursos, las energías. Y bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar eso, cambiar un poco el enfoque que estamos teniendo de la salud en Chile, darnos cuenta que la pandemia nos ayudó a mirar lo fundamental que es que todas y todas tengan acceso a una salud de calidad, y eso requiere de cambios constitucionales en donde, porque nuestra Constitución lo único que acredita y lo único que asegura es el acceso a 2 sistemas, pero no acredita que las personas tienen derecho, un derecho humano a una salud digna con todas las aristas necesarias para solucionar su problema de enfermedad y por sobre todo disminuir el riesgo que esta persona se enferme. Entonces, yo creo que ahí está, no es fácil, yo creo que no va a ser rápido esto, pero sí hay que comenzar por este primer paso. ¿Alguien más de la mesa quiere hacer algún comentario respecto a la pregunta de Fabián? Que entiendo es cuál sería el determinante social que creen como más relevante para enfrentar la situación que estamos viviendo. Yo creo, bueno, ya que no toman la palabra, yo creo que hay que reformular la pregunta, Fabián. Yo creo que más que cuál es el determinante social, yo estoy convencida que tenemos que revisar nuestros marcos de referencia, como ya se ha dicho, desde dónde estamos mirando los problemas. Y justamente uno de los problemas tiene que ver que esos marcos de referencia que tenemos empujan a ciertos marcos de actuación y se reflejan concretamente en cómo opera el Estado. Por ejemplo, un Estado segmentado en un Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social. Cada uno va por la libre, la pelota es mía, se duplican acciones, recursos, no conversan entre sí, más bien compiten, cuando en un mismo sujeto convergen todas esas situaciones de ser trabajador, ser posible persona con situación de salud, con no sé qué. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que chasconear, o la invitación que tenemos que hacernos a nosotros mismos para ver, bueno, ¿qué marco de referencia necesitamos para poder mirar esta tremenda complejidad? De modo de poder orientar un nuevo marco de actuación, porque estamos fallando, creo yo, esos 2 niveles. Fíjate que a mí me parece que acá hay un elemento que es muy interesante y es el rol que están teniendo las redes sociales, no las redes sociales de comunicación, sino las redes, digamos, que articulan a los colectivos, ¿no? Esta organización espontánea, en el fondo, bueno, semi-espontánea, de las mesas, de las ollas comunes, de las ayudas solidarias, ¿no es cierto? Toda este refluir, digamos, del contacto entre las personas en los barrios, ¿no es cierto? El concepto de barrio, el vivir un barrio, que se da, por supuesto, mucho más en las zonas populares que en las zonas más acomodadas, pero es una cierta cultura, ¿ya? Es un acervo cultural que ha resurgido cuando parecía completamente muerto. Y eso es un determinante social también, ¿ya? De mediano alcance, digamos, no estructural, sino que más bien de tipo cultural comportamental, ¿ya? Como psicológico-social, no sé cómo llamarle. Pero eso está mucho más a mano de lo que nosotros podemos abordar en nuestro día a día, ¿ya? Conozco, por ejemplo, jóvenes que están trabajando, igual que ustedes de jóvenes, que están trabajando en sus barrios atendiendo a las personas adultas mayores que necesitan buscar medicamentos o conseguir comida. Hay mucha gente que se ha organizado así. Y esas son situaciones que están muy a la mano, que pueden abordarse desde lo nuestro, digamos, desde nuestra cotidianidad. Que es una tremenda oportunidad que nos da la pandemia de rearticular socialmente. Yeah. Hola, buenas tardes. Gracias, Marcela y Valentina, porque a través de esas políticas públicas
que estén basadas en políticas en términos de gobernanza y con programas sociales que son muy necesarios y que son los mecanismos para poder actuar en esas determinantes sociales en salud y poder avanzar así hacia la equidad en salud. Una pregunta muy interesante que va dirigida a la enfermera Denise Brito y al doctor Montalto es acerca de las proyecciones que puedan hacer desde su experiencia del plan paso a paso que propone el gobierno sobre el desconfinamiento y que podamos hacer respecto a las consecuencias que traerán al corto plazo. ¿Quién puede Gracias, Cristian. ¿Quién puede comenzar? ¿Denise o...? Puedo comenzar. Ya, gracias. Bueno, muy interesante la pregunta. Justamente esta semana uno de los ciertos diarios de prensa escrita me comunicó para preguntarme algo muy parecido sobre el plan paso a paso, ¿cierto? Y la opinión desde las políticas públicas y desde mi experiencia como profesora de epidemiología y de salud pública, y como enfermera, por supuesto. Y tiene mucho que ver, ¿cierto?, con todo lo que hemos hablado hoy día, ¿sí? El poder no olvidar, ¿cierto?, que para poder hacer un desconfinamiento seguro, tenemos que proyectar nuestras mayores energías a la atención primaria en salud, ¿ya? Los grandes éxitos que se han tenido en distintos ciertos países tienen que ver en porcentajes primero de trazabilidad. Y con respecto a eso, la inyección, ¿cierto?, de dinero debe ser, y ha sido, pero de manera, ¿cierto?, paulatina, a la atención primaria para poder, ¿cierto?, mantener controlada la pandemia y, por otro lado, el seguir ejerciendo de manera efectiva la prevención y la promoción. Y en ese aspecto hay muchos cuestionamientos sobre cómo volver, ¿cierto?, a la normalidad que deben revisarse aún. Este plan todavía, ¿cierto?, está en revisión, salió solo una pequeña parte. También yo participo en una sociedad de enfermeras comunitarias de atención salud familiar y comunitaria que está hoy día en formación y se nos pidió un levantamiento de necesidades que tienen que ver con necesidades educativas de los profesionales y en específico de las enfermeras antes del plan de retorno, porque en estos planes de retornos aparecen, por ejemplo, el volver a atender a la población. Pero para volver a atender a la población, primero tenemos que tener cambios estructurales en nuestro sistema. Cuando hablamos de atender de manera diferenciada desde la puerta de entrada a pacientes con síntomas y sin síntomas, tenemos que cuestionarnos, ¿tenemos todos los centros con esas facilidades? Y ustedes muchos saben que no, ¿ya? Muchos SECOF y centros comunitarios solo tienen una puerta de entrada, una sala de espera. O sea, va más allá de el cómo pensamos volver. ¿Debemos volver realmente a lo que hacíamos? Quizás hay atenciones que tienen que seguir como teleenfermería, como telemedicina. Hay que cuestionarse, yo creo que es momento hoy día de pensar que la pandemia es una oportunidad para mejorar el modelo con el cual estábamos atendiendo. Y este plan debe contemplar esos aspectos. Y para ello creo que es esencial involucrar a todos los actores sociales, como también lo mencioné, ¿cierto?, en este caso en la prensa, a los profesionales de salud, no olvidar que si existen rebrotes hay agotamiento, hay estrés, hay burnout profesional, por tanto no van a responder de la misma manera que en la primera ola de contagio, y que no podemos volver a cometer errores en donde, ¿cierto?, las proyecciones van a ser enfocadas solo a números, a cantidad de camas, cantidad de ciertos respiradores, sino que el rol esencial tiene que ir enfocado en la trazabilidad y en la atención primaria en salud. Eso podría decir. Marcela, también habías, respecto a la pregunta, entiendo que la pregunta era para las dos, ¿cierto, Cristian? Sí, para Gustavo Montalto y para Denise Brito. Gustavo y Denise. Sí. Gustavo y Denise, perdón. Está bien. Yo, bueno, suscribo absolutamente lo que ha dicho Denise. Han pasado más de 120 días y de que se declaró el primer caso de COVID en nuestro país
y el elemento trazabilidad está en pañales, y ese es un elemento pero fundamental para hacer el seguimiento y para poder tomar las medidas que correspondan de manera oportuna y poder de esa forma implementar un desconfinamiento que todos queremos, pero no porque sea voluntad mayoritaria o unánime del país, vamos a proceder de manera irresponsable, porque, y ya lo estamos viendo en Europa, cómo ha habido rebrotes significativos y muertes en España, en Italia, en Francia, en Alemania, que son países que están un poquito más arriba de nosotros en términos, en todos indicadores de salud y de calidad de vida. Entonces, yo simplemente hago ese llamado. Me preocupa que de la misma forma como en algún momento, ¿no es cierto?, se llamó de manera, en mi opinión, muy irresponsable a salir a tomarse una tacita de café o tomarse una cervecita, etcétera, y abrir un mall que el día siguiente lo tuvieron que cerrar por un apuro de echar a andar la máquina económica, liquidar la salud de aquellos que todavía no han sido comprometidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decirles como microbiólogos que aún no está claro, y si hay alguna claridad al respecto, es que muy probablemente, y al igual que todos los virus respiratorios, la inmunidad por el COVID sea una inmunidad transitoria. Entonces, yo dejo más bien, más que respuestas, dejo esas preguntas, alertar respecto a lo que es el desconfinamiento, que lo queremos todos, pero eso no puede permitirnos darnos el lujo de acelerarlo y hacerlo de manera que se contravengan las normas técnicas que la Sociedad Chilena de Infectología y los microbiólogos, ¿no es cierto?, sugieren no solo aquí en Chile, sino que en el mundo respecto a los grados de seguridad que se tienen que tener para poder proceder de esa manera y volver paulatina y gradualmente a una vida normal. A mí me gustaría hacer una mención. Solo para agregar solo un aspecto muy relevante que también menciona Gustavo, a mí también me preocupa mucho estos llamados a la normalidad que han ocurrido más de una ocasión, o el intento, ¿cierto? Y ocurrió hace un par de semanas de mencionar en el reporte diario que las personas podían volver a hacer sus atenciones a los centros de atención primaria, y empezó a llegar las personas, las más vulnerables, los adultos mayores, los que tienen más riesgo, el que hay que ser muy precavidos, muy juiciosos en los llamados y en lo que salga, ¿cierto?, a la luz pública, porque claramente no estamos preparados para volver. Ellos son los últimos que tienen que llegar, ¿cierto?, a los consultorios, a los SPAM. Ellos son los que tenemos que seguir manteniendo, ¿cierto?, atenciones domiciliarias, como sí priorizadas. Tiene que haber priorización muy clara de cómo retornar, ¿cierto?, sobre todo para las poblaciones vulnerables, hablando desde los determinantes sociales en salud. Y creo que ahí nosotros tenemos un rol muy importante y esencial de comunicación y de sensibilización que ya lo he mencionado. Eso. Súper. Sí, me gustaría acotar algo con respecto a esta pregunta, rapidito. Lo que sí quiero considerar que, por lo menos, o sea, me gustó el que exista un plan y el plan se haya mostrado, o sea, qué es lo que pretendemos hacer o lo que se pretende hacer, ¿cierto?, a medida que vayan, ¿cierto?, pasando ciertos requisitos. ¿Por qué me gustó que existiera un plan y que se haya mostrado el plan? Porque siento que queda también a la discusión si falta algo, si hay que colocar algo, si hay que sacar algo, que eso lo eché de menos en un comienzo, porque siempre se habló que se estaban preparando desde enero, ¿cierto? Estaban haciendo todo, pero nunca nadie vio un plan, nunca se mostró, mira, porque uno se puede equivocar, pero si el plan se hubiera mostrado, hubiera quedado, ¿cierto?, al debate y gente que de diferentes ámbitos hubiera dicho, oye, pero mira, es mejor hacer esto otro, y seguramente el abordaje de la pandemia hubiera sido totalmente diferente si la sociedad hubiera tenido conocimiento de cuál era el plan que se quería abordar una vez que llegara la pandemia. Así que yo rescato que bueno que existe un plan y que se haya mostrado, porque queda al debate y a las mejoras, ¿cierto?, de lo que se puede hacer una vez que empecemos a dar poquito, ¿cierto?, a salir.
Bueno, quisiera tomar la palabra ya que estamos un poco en el tiempo. Primero que todo, queremos darle los agradecimientos a toda la mesa, a todo el conversatorio. Han habido hartas felicitaciones a lo largo del chat, así que me voy a detener a agradecerle a cada uno, a Valentina Fajreldin, Denis Brito, Cristian Iribarren, Marcela Puentes, Gustavo Montaldo. Muy agradecido de su participación, de cada una de sus percepciones. Han vuelto este conversatorio algo mucho más enriquecedor para todos nosotros. Quedan algunas preguntas por ahí, así que se las queremos hacer llegar a través de correo, para luego nosotros dar la respuesta a través de redes sociales, y así que no nos quedemos con las dudas que se plantearon, porque son muy buenas. Así que le voy a dar el paso a continuación a Fabián, para poder dar el cierre completo a esta actividad. Sí, muchas gracias, Francisco. Ya son las 2 de la tarde. Nos gustaría seguir de extendido aquí conversando con un tema muy importante. La reflexión nos puede dar para mucho más, y nosotros dentro de la gestación de este proyecto nos dimos cuenta de que las determinantes sociales aparecieron para ser mencionadas en esta pandemia. Y ahí nosotros decidimos aterrizarla a través de un conversatorio con este enfoque interdisciplinario que es el título de la jornada. Así que felices, muy contentos, orgullosos, y agradecerle también a la gente que sigue conectada. La mayoría lo pudo hacer hasta ahora, así que estamos muy contentos, agradecerles a todos entonces. Y bueno, el tema de certificación y todos los detalles técnicos los vamos a estar comentando por las redes sociales, y también les debemos las preguntas, la respuesta más bien de todas las preguntas que se hicieron y no se alcanzaban a leer. Así que muchas gracias a todos, nos despedimos. Esto ha sido un agrado, y agradecerle también a todo el equipo coordinador. Un aplauso para todos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Muchas gracias.